Durante toda mi vida, me miraron por encima del hombro. Era la sobrina fracasada, la que vivía con una mujer mayor, alejada del apellido y de las apariencias de la familia. Nunca me invitaron a sus celebraciones, y cuando lo hacían, era para que sirviera la mesa o cuidara a los niños. Pero lo que nadie sabía era quién me había criado realmente. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Carmen, y desde que tengo memoria, he vivido con mi tía Clara en una casa pequeña al final de la calle Esperanza. Una casa con paredes de adobe que se descarapelaban bajo el sol, pero que por dentro guardaba más amor del que yo jamás encontré en las mansiones de mis familiares de sangre. Clara tenía más de 60 años cuando yo era apenas una niña. Sus manos estaban agrietadas por años de trabajo duro, lavando ropa ajena en el río, limpiando casas de familias que la miraban como si fuera invisible. Pero esas mismas manos me peinaban cada mañana con una ternura que contrastaba con la dureza de su vida. Me preparaba el desayuno antes de que saliera el sol, tortillas calientes, frijoles refritos y café con leche que sabía a gloria, y me esperaba despierta hasta que volviera de la escuela, sin importar cuán tarde fuera. «Mija», me decía mientras me ayudaba con las tareas, «la educación es lo único que nadie te puede quitar. Estudia mucho, para que no tengas que vivir como yo». Sus ojos, oscuros como el café de la madrugada, brillaban cuando me veía leer. Me conseguía libros de donde podía. Algunos los encontraba en la basura de las casas donde trabajaba. Otros los pedía prestados a las maestras que se compadecían de nuestra situación. La familia de mi verdadera madre, los Herrera, vivían en el centro del pueblo, en casas grandes con jardines perfectos y carros nuevos. Eran comerciantes prósperos, dueños de varias tiendas, y se consideraban la élite de nuestro pequeño pueblo. Mi madre, Elena, se había casado con un hombre adinerado y tenía 3 hijos legítimos. Mis medio hermanos, que nunca conocieron mi existencia, hasta que fui lo suficientemente mayor para ser una molestia. Las pocas veces que me permitían estar cerca de ellos era durante las festividades familiares, cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, pero siempre con una condición. Yo no era invitada como familia, sino como ayuda. «Carmen, lleva estos platos a la cocina. Carmen, cuida a los niños mientras los adultos conversamos. Carmen, asegúrate de que no falte nada en la mesa». Yo obedecía en silencio, observando desde las sombras cómo mis medio hermanos recibían regalos costosos mientras yo agradecía por las sobras que me llevaba a casa para Clara. Veía cómo Elena, mi madre biológica, me miraba de reojo con una mezcla de vergüenza y molestia, como si mi sola presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que prefería olvidar. «¿Por qué no puedo sentarme con ustedes?», le pregunté una vez a mi primo Roberto cuando tenía apenas 8 años. Él me miró con la crueldad inocente de los niños. «Porque tú no eres realmente de la familia. Eres solo la hija de la sirvienta que mi tía Elena tuvo lástima de recoger». Esas palabras se clavaron en mi corazón como espinas. Corrí a casa llorando, donde Clara me esperaba con los brazos abiertos. No me preguntó qué había pasado. Ella ya sabía. Simplemente me abrazó mientras yo lloraba contra su pecho, sintiendo el ritmo tranquilo de su respiración que siempre me calmaba. «Mi niña hermosa», me susurró, «no dejes que nadie te haga sentir menos. Tú vales más que todos ellos juntos, aunque no lo vean». Pero algo en su voz temblaba, como si estuviera guardando un secreto que pesaba demasiado. Los años pasaron, y el patrón se repitió. Cada reunión familiar era una humillación silenciosa. Me convertí en la sobrina de servicio, la que siempre estaba presente, pero nunca era vista realmente. Elena me daba dinero ocasionalmente, para tus gastos de escuela, pero siempre con la condición de que no causara problemas y mantuviera mi lugar. Mientras tanto, Clara envejecía trabajando para sostenerme. La veía levantarse antes del amanecer, preparar mi desayuno y luego partir a limpiar casas ajenas. Regresaba por las tardes con la espalda dolorida y las manos más agrietadas que nunca, pero siempre con una sonrisa para mí. Me ayudaba con las tareas escolares, aunque ella apenas sabía leer. Me alentaba cuando los maestros me felicitaban por mis calificaciones, y me consolaba cuando los compañeros de clase se burlaban de mi ropa remendada. «Un día, mija», me decía mientras cosía mis uniformes escolares bajo la luz débil de nuestra lámpara, «todo esto tendrá sentido, solo ten paciencia». Cuando cumplí 18 años, pensé que finalmente las cosas cambiarían. Había terminado la preparatoria con excelentes calificaciones,
y había conseguido una beca parcial para estudiar enfermería en la ciudad. Era mi oportunidad de salir adelante, de demostrarle a la familia Herrera que yo valía tanto como cualquiera de ellos. Pero el destino tenía otros planes. Clara comenzó a toser por las noches, una tos seca y persistente que no mejoraba con ningún remedio casero. Al principio lo ignoramos, pensando que era solo un resfriado que se prolongaba, pero cuando empezó a escupir sangre, supe que algo estaba terriblemente mal. El diagnóstico del doctor fue como un puñetazo en el estómago. Cáncer de pulmón, etapa avanzada, tiene tal vez 6 meses, nos dijo con la frialdad profesional de quien da este tipo de noticias todos los días. El tratamiento es muy costoso y, francamente, a su edad y con la condición tan avanzada, no sé si vale la pena el sufrimiento. Esa noche, mientras Clara dormía inquieta en su cama, yo me quedé despierta calculando números imposibles. El tratamiento costaría más dinero del que podríamos juntar en 10 vidas. Mi beca se desvanecía ante la realidad. No podía irme a la ciudad y dejar a Clara morir sola. Tragándome el orgullo, fui a buscar a Elena al día siguiente. La encontré en su tienda, supervisando a los empleados con la autoridad de quien ha nacido para mandar. Llevaba un vestido elegante y joyas que brillaban bajo las luces fluorescentes. Cuando me vio entrar, su expresión se endureció. «¿Qué haces aquí, Carmen? Sabes que no me gusta que vengas a mi lugar de trabajo. Necesito hablar contigo», le dije, tratando de mantener la voz firme. «Es sobre Clara. Está muy enferma». Elena suspiró con exasperación, como si le estuviera pidiendo que resolviera un problema menor e irrelevante. «¿Y qué quieres que haga yo? Ya les doy dinero para sus gastos básicos. Necesita tratamiento médico. Tiene cáncer y...» «Por favor, Carmen», me interrumpió, mirando nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que ningún cliente la escuchara. «No puedes venir aquí con estos dramas. Clara es una mujer mayor. Estas cosas pasan. Además, tú ya tienes 18 años. Es hora de que te hagas responsable de tu propia vida». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Aquí estaba yo, suplicando por la vida de la única persona que me había amado incondicionalmente, y ella me trataba como si fuera una molestia. «Ella me crió», le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Me dio todo lo que tenía. ¿No significa eso nada para ti?» Elena se acercó a mí, hablando en voz baja pero con una crueldad que me heló la sangre. «Escúchame bien, Carmen. Clara decidió hacerse cargo de ti cuando yo no podía. Esa fue su elección. Ahora tiene las consecuencias. Yo tengo una familia que mantener, un negocio que dirigir, una reputación que cuidar. No puedo estar gastando dinero en tratamientos imposibles para una mujer que ya vivió su vida». «¿Consecuencias?», repetí incrédula. «¿Hablas de cuidar a una niña como si fuera un castigo? No dramatices. Ya hice mi parte contigo. Te di una familia, un apellido, una oportunidad. Si no la aprovechaste, no es mi problema». Me quedé ahí parada, viendo cómo esta mujer, mi propia madre, me daba la espalda literalmente. Regresó a sus cuentas como si yo no existiera, como si acabara de pedirle la hora y no la vida de la persona más importante para mí. Los siguientes meses fueron una pesadilla de consultas médicas, facturas imposibles de pagar y noches sin dormir cuidando a Clara mientras su cuerpo se deterioraba lentamente. Dejé mi beca y conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches para pagar los medicamentos paliativos. Durante el día cuidaba a Clara, le daba sus medicinas y trataba de mantenerla cómoda mientras el cáncer se la llevaba poco a poco. Mientras tanto, la familia Herrera seguía con sus vidas perfectas. Celebraron el quinceañero de mi prima con una fiesta que costó más que un año de tratamiento para Clara. Compraron un carro nuevo para Roberto cuando se graduó de la preparatoria. Elena se fue de vacaciones a la playa con su esposo e hijos, subiendo fotos de sus comidas elegantes y hoteles de lujo en redes sociales. Ni una sola vez preguntaron por Clara, ni una sola vez ofrecieron ayuda. La humillación final llegó durante el cumpleaños de Elena. A pesar de todo, ella me pidió que fuera a servir en la celebración. Necesitaba ayuda extra, porque iba a venir mucha gente importante del pueblo. Yo necesitaba el dinero desesperadamente para los medicamentos de Clara, así que acepté. Esa noche, mientras servía copas de vino y canapés a los invitados elegantes, escuché las conversaciones. Hablaban de sus negocios prósperos, de los viajes que planeaban, de los colegios privados donde mandaban a sus hijos. Elena lucía radiante, contando cómo había sacrificado tanto por la familia y lo orgullosa que estaba de
todo lo que habían logrado. Cuando uno de los invitados preguntó por mí, ¿quién es esa muchacha tan atenta?, Elena respondió sin voltear a verme. Ah, esa es Carmen. La recogimos cuando era pequeña. Pobre niña. Su tía la está criando. Nosotros ayudamos cuando podemos. Es una lástima, pero algunas personas simplemente nacen para servir. Las risas que siguieron me atravesaron como cuchillos. Ahí estaba yo, trabajando para pagar los medicamentos de la mujer que me había dado todo, mientras mi propia madre me describía como una obra de caridad y se llevaba el crédito por mi crianza. Esa noche regresé a casa con Clara más débil que nunca, tosiendo sangre y apenas consciente. Me senté junto a su cama, tomé su mano frágil y por primera vez en meses lloré. Lloré por la injusticia, por la crueldad, por el secreto que sentía que Clara llevaba dentro y que nunca se atrevía a contarme. «Perdóname, mija», susurró Clara con la poca voz que le quedaba. «Perdóname por no haberte dado más». En ese momento supe que necesitaba conocer la verdad completa, sin importar cuánto doliera. La muerte de Clara llegó una madrugada de noviembre, silenciosa como había sido toda su vida. Me desperté y ya no respiraba. Sus manos, esas manos agrietadas que me habían acariciado durante tantos años, estaban frías cuando las tomé por última vez. El funeral fue una ceremonia modesta. Solo algunas vecinas que la habían conocido, el padre de la iglesia local y yo. La familia Herrera no se apareció. Elena envió flores con una tarjeta que decía: «Nuestro pésame. Lamentablemente no podemos asistir por compromisos previos». Compromisos previos. Mientras yo enterraba a la única madre real que había conocido, ellos estaban en una cena de negocios. Después del funeral, mientras ordenaba las pocas pertenencias de Clara, encontré algo que cambió todo. Una caja de zapatos guardada en el fondo de su armario, envuelta en un rebozo viejo. Adentro había cartas, fotografías y documentos que revelaban la verdad que Clara había guardado durante 30 años. Las cartas eran de Elena, escritas cuando yo era bebé. En una fechada apenas 2 semanas después de mi nacimiento, Elena le escribía a Clara: «No puedo quedarme con ella. Roberto y yo apenas estamos estableciendo nuestro matrimonio, y un bebé arruinaría todo lo que hemos construido. Además, ¿qué van a decir las familias? Tú siempre quisiste una hija. Por favor, hazlo por mí, por nosotros». Otra carta, de un mes después. «Gracias por aceptar. Le he dicho a Roberto que tú la adoptaste de una familia que no podía mantenerla. Es mejor así. Te mandaré dinero cuando pueda, pero es importante que nadie sepa la verdad, especialmente Carmen. Cuando crezca, puede vivir con la historia de que eres su tía que la recogió por bondad, pero la carta que me destrozó completamente estaba fechada 5 años después. Clara, he estado pensando, y creo que es mejor si reduces el contacto con nosotros. Roberto está progresando en sus negocios, y necesitamos mantener cierta imagen. Tener una sobrina pobre no nos conviene socialmente. Puedes traerla a las reuniones familiares, pero solo para que ayude. Es importante que aprenda su lugar desde pequeña. Mi lugar. Desde los 5 años, mi propia madre había decidido cuál era mi lugar en el mundo, pero había más. Encontré un testamento que Clara había hecho en secreto, documentos que probaban que ella había estado ahorrando dinero de las propinas que le daban en las casas donde trabajaba, pequeñas cantidades que había guardado durante décadas, sacrificando sus propias necesidades para asegurar mi futuro. También había un certificado de defunción de mi abuelo materno, el padre de Elena, que había muerto apenas 3 años antes y había dejado una herencia considerable. Según los documentos que Clara había conseguido investigar en secreto, yo tenía derecho a una parte de esa herencia como nieta biológica. Pero Elena nunca me había mencionado la muerte de mi abuelo, ni mucho menos mi derecho legal a una porción de sus bienes. La pieza final del rompecabezas estaba en una carta que Clara había escrito pero nunca enviado, fechada apenas 1 mes antes de su muerte. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por haberte mentido durante tantos años, pero Elena me hizo prometerle que nunca te diría la verdad. Ella no es tu tía, ella es tu madre biológica, y yo no soy tu tía. Soy tu abuela materna. Elena es mi hija menor, la que siempre fue rebelde, la que se avergonzó de quedar embarazada antes del matrimonio, y me rogó que te criara como si fueras mía. Yo acepté porque te amé desde el momento que te vi, pero también porque Elena me prometió que cuando tú crecieras, me ayudaría económicamente para darte una mejor vida. Esa ayuda nunca llegó realmente. Los pocos pesos que me daba no alcanzaban ni para los gastos básicos.
He guardado estos documentos porque quiero que sepas quién eres realmente. Eres Carmen Herrera, no Carmen Rodríguez. Eres la hija de Elena Herrera, y tienes derecho a llevar ese apellido y a reclamar lo que legalmente te pertenece. Pero más que eso, mi niña hermosa, quiero que sepas que cada día que pasé contigo fue el más feliz de mi vida. No me arrepiento de nada. Solo me arrepiento de no haber tenido el valor de contarte la verdad antes. Me quedé sentada en el piso de la habitación de Clara, rodeada de estas revelaciones que cambiaban toda mi historia personal. No era la sobrina adoptada por bondad. Era la nieta criada por amor y abandonada por conveniencia. Elena no era mi benefactora. Era mi madre que me había rechazado para mantener sus apariencias sociales. Clara no había sido mi tía generosa. Había sido mi abuela que sacrificó 30 años de su vida para reparar el daño que su propia hija había causado. Durante los siguientes días, revisé cada documento, verifiqué fechas, investigué en la oficina del registro civil. Todo era cierto, todo encajaba. El dolor se transformó lentamente en algo más fuerte. Determinación. Tenía derecho legal a la herencia de mi abuelo. Tenía derecho a usar el apellido Herrera. Pero más que eso, tenía derecho a la verdad y a la dignidad que me habían negado durante toda mi vida. Comencé a planear cuidadosamente. No quería venganza violenta. Quería justicia. No quería destruir a Elena. Quería que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Y quería que toda la familia supiera quién era yo realmente. El plan se me ocurrió cuando Elena anunció que iba a celebrar su cumpleaños número 50 con una gran fiesta. Había invitado a toda la sociedad del pueblo, comerciantes, políticos locales, familias adineradas. Sería su momento de gloria social, la celebración de todo lo que había construido y logrado. Sería también el momento perfecto para que conocieran a su hija. La invitación llegó como siempre, no para celebrar con la familia, sino para trabajar en la fiesta. Carmen, necesito ayuda extra para el cumpleaños. Es un evento muy importante y van a venir personas muy distinguidas del pueblo. Te pagaré bien, pero necesito que seas muy discreta y profesional. Acepté sin dudarlo, pero esta vez llevaba conmigo algo más que bandejas y copas. Llevaba la verdad. La fiesta estaba en todo su esplendor cuando llegué. El jardín de la casa Herrera brillaba con luces elegantes. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos y arreglos florales costosos. Elena lucía un vestido azul marino que probablemente costaba más que el salario anual de Clara, y recibía felicitaciones por lo hermosa que se veía y lo exitosa que era. Yo serví durante las primeras 2 horas, observando, esperando el momento perfecto. Escuché las conversaciones usuales, negocios prósperos, hijos estudiando en universidades privadas, planes de viaje a Europa. Elena contaba orgullosa cómo había construido un imperio familiar desde la nada y cómo estaba muy bendecida por la familia perfecta que tenía. El momento llegó cuando Elena pidió silencio para dar un discurso de agradecimiento. Todos los invitados se reunieron alrededor de ella, copas en alto, sonrisas elegantes en sus rostros. Las luces del jardín la iluminaban como si fuera una estrella, y ella comenzó su discurso sobre la familia, los valores y la importancia de estar orgulloso de lo que uno ha construido con esfuerzo y sacrificio. He tenido una vida muy bendecida, decía Elena, con su voz proyectándose sobre el murmullo admirativo de los invitados. Una familia hermosa, un matrimonio sólido, hijos exitosos. Todo lo que tengo lo he logrado con trabajo duro y principios sólidos. Creo firmemente en que la familia es lo más importante, y siempre he tratado de ayudar a quienes menos tienen. Fue en ese momento cuando me adelanté. Caminé lentamente hacia el centro del círculo, dejando la bandeja en una mesa cercana. Algunos invitados me miraron extrañados. ¿Qué hacía la mesera interrumpiendo el discurso de la señora de la casa? Perdón por interrumpir, dije con voz clara, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Pero creo que hay algo importante que todos deberían saber sobre la familia y los valores de los que Elena está hablando. Elena me miró con una mezcla de horror y furia. Carmen, ¿qué estás haciendo? Regresa a tu trabajo inmediatamente. No, respondí, sacando de mi bolso los documentos que había encontrado. Creo que es hora de que todos conozcan la verdad sobre quién soy realmente. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el murmullo de la fuente en el centro del jardín. Todos los ojos estaban puestos en mí, la mesera que se había atrevido a desafiar a la anfitriona en su propia fiesta. Mi nombre es Carmen, continué, con la voz cada vez más firme, y durante toda mi vida, esta familia me ha presentado como la sobrina que recogieron por bondad, la niña pobre que vive con una mujer mayor y que viene a las reuniones familiares solo para servir la mesa.
Elena intentó interrumpirme. Carmen, esto es muy inapropiado. Si tienes algún problema personal, podemos discutirlo en privado. No, dije con más fuerza. Ya tuve suficiente de conversaciones en privado. Ya tuve suficiente de secretos y mentiras. Alcé los documentos para que todos pudieran verlos, porque resulta que Clara, la mujer que me crió y que murió hace 2 meses sin que ninguno de ustedes se apareciera en su funeral, no era mi tía. Clara era mi abuela. El murmullo de sorpresa recorrió la multitud como una ola. Vi cómo Elena palidecía, cómo Roberto se acercaba nervioso, cómo los invitados se miraban unos a otros tratando de entender lo que estaba pasando. Y Elena, continué, mirándola directamente a los ojos, no es la benefactora generosa que me ayuda por bondad. Elena es mi madre biológica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alguien dejó caer una copa que se hizo pedazos contra el piso, pero nadie se movió para limpiarla. Hace 30 años, seguí, desdoblando una de las cartas. Cuando Elena tenía apenas 20 años, quedó embarazada. Pero como no cabía en su imagen de niña de sociedad perfecta, me entregó a su propia madre, mi abuela Clara, con la promesa de que nunca diría la verdad. Elena encontró su voz, temblorosa pero tratando de mantener control. Carmen, estás confundida. Estos documentos deben ser falsos. Tú sabes que siempre te hemos tratado como familia. ¿Como familia? Interrumpí, sintiéndome más fuerte con cada palabra. ¿Llamar familia a hacer que una niña sirva la mesa en cada reunión? ¿Llamar familia a negarse a ayudar cuando mi abuela se estaba muriendo de cáncer? ¿Llamar familia a esconderme como si fuera una vergüenza? Levanté otra carta, esta vez con la caligrafía inconfundible de Elena. Aquí está, en sus propias palabras. Es importante que aprenda su lugar desde pequeña. Mi lugar, Elena. Mi propia madre decidió cuál debía ser mi lugar en el mundo desde que tenía 5 años. Roberto intentó intervenir. Carmen, creo que estás malinterpretando. No estoy malinterpretando nada, exclamé, sintiendo 30 años de humillación convertirse en fuego en mi pecho. Estoy contando la verdad que esta familia ha escondido durante 3 décadas. La verdad de que Elena Herrera abandonó a su propia hija para mantener sus apariencias sociales, y luego se convirtió en su empleadora temporal para las reuniones familiares. Me dirigí directamente hacia Elena, que ahora temblaba visiblemente. Mientras tú celebrabas quinceañeros que costaban más que 1 año de tratamiento médico, mi abuela, tu madre, se moría lentamente porque no teníamos dinero para sus medicinas. Mientras tú subías fotos de tus vacaciones en la playa, yo trabajaba limpiando oficinas por las noches para pagar los calmantes que la mantenían con vida. Saqué el último documento, el certificado de defunción de mi abuelo y los papeles de la herencia. Y aquí está la prueba de que también me ocultaste la muerte de mi abuelo y mi derecho legal a una parte de su herencia. Porque como tu hija biológica, tengo derecho a llevar el apellido Herrera y a reclamar lo que legalmente me pertenece. El silencio era absoluto ahora. Podía ver las caras de los invitados, algunos horrorizados, otros fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Era el tipo de escándalo que alimentaría las conversaciones del pueblo durante años. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, finalmente encontró su voz. Carmen, yo. Las circunstancias eran diferentes entonces. Yo era muy joven, tenía miedo. 30 años, le dije. Mi voz ahora más calma, pero no menos firme. Tuviste 30 años para decir la verdad. 30 años para tratarme como tu hija en lugar de como tu sirviente ocasional. 30 años para honrar a la mujer que se sacrificó para criar a la hija que tú abandonaste. Me dirigí a los invitados, que seguían en silencio absoluto. Esta es la mujer que acaban de escuchar hablar sobre familia y valores. Esta es la persona que se presenta como un ejemplo de principios sólidos y trabajo duro. Una mujer que abandonó a su propia hija y luego se tomó el crédito por la bondad de su madre. Finalmente, me volví hacia Elena una última vez. Ya no necesito tu lástima, Elena. Ya no necesito tu dinero ocasional o tus invitaciones para trabajar en tus fiestas. Lo que necesitaba era una madre, y eso me lo dio Clara. Lo que merecía era respeto, y eso me lo voy a dar yo misma. Caminé hacia la salida del jardín, sintiendo cómo las miradas de todos los invitados me seguían. Justo antes de llegar a la puerta, me detuve y me volví una última vez. Ah, y por cierto, dije con una sonrisa que salía desde el fondo de mi alma, mi nombre completo es Carmen Herrera, y por primera vez en mi vida estoy orgullosa de pronunciarlo. Salí de esa casa con la cabeza en alto, llevando conmigo la dignidad que Clara me había enseñado y la fuerza que había encontrado en la verdad.
Atrás quedaron 30 años de secretos, humillaciones y falsas caridades. 3 meses después, cuando el abogado me entregó la parte de la herencia que legalmente me correspondía, usé el dinero para abrir una pequeña guardería en honor a Clara, un lugar donde los niños serían amados y valorados sin importar sus circunstancias familiares. Elena nunca más me contactó directamente, pero supe por las vecinas que el escándalo había afectado significativamente su reputación en el pueblo. Algunos de sus socios comerciales habían expresado dudas sobre hacer negocios con alguien capaz de abandonar a su propia hija, pero yo ya no vivía pensando en Elena o en su juicio. Vivía pensando en Clara, en su amor incondicional y en la lección más importante que me había enseñado, que la familia verdadera no se define por la sangre o los apellidos, sino por el amor, el sacrificio y la lealtad. Ahora, cuando la gente me pregunta sobre mi familia, sonrío y les hablo de una mujer extraordinaria llamada Clara, mi abuela, mi madre, mi heroína, que me enseñó que la dignidad no se hereda, se construye día a día con nuestras decisiones, y yo decidí ser digna del amor que ella me dio.